Cuando los buzos expertos se enfrentan al buceo en cuevas por primera vez, su confianza y experiencia pueden jugar en su contra cuando ocurre una catástrofe. Este es el desglose mortal del accidente de buceo en el Pozo de Jacobs. En noviembre de 1983, Richard Patton y Clark McConnell estudiaban en la Universidad Estatal de Texas en San Marcos. Ambos eran buceadores experimentados que buscaban obtener sus certificaciones de instructor en aguas abiertas. La Universidad Estatal de Texas ofrecía un curso avanzado de buceo, dictado por el instructor maestro Don Dibble. Don era un buzo de rescate con el condado de Hayes, un ex buzo de la Marina, era dueño de la tienda de buceo local, y tenía décadas de experiencia en buceo que lo calificaban como instructor. Don conocía los riesgos asociados con el buceo y daba sus clases con un sentido reservado para la seguridad. Una de sus órdenes más importantes era no acercarse al pozo de Jacob. A solo 30 minutos de distancia, había atraído a muchos buzos a su muerte. Es una zona recreativa de gran belleza, con aguas cristalinas que muestran un profundo agujero en un río mayormente poco hondo. Muchos nadadores bucean libremente en el agujero e intentan tocar el fondo a 25 pies de profundidad antes de empujar rápidamente hacia la superficie. Los agujeros azules parecen ser bastante simples en la superficie. Pero esa no es la verdad subyacente. El fondo a 25 pies es engañoso, porque la esquina de ese pozo se desvanece en una pendiente de grava que conduce a una nueva cámara submarina. Los buzos de cuevas descubrieron el lugar y comenzaron las exploraciones, identificando 3 cámaras diferentes debajo del pozo principal. Las 2 primeras cámaras eran básicamente columnas de agua abiertas. La tercera cámara presentaba un estrechamiento desafiante para la navegación. Era intimidante para la mayoría, pero al atravesar al otro lado, un buzo entra en una sala de casi 10 pies de altura, con algo de aire atrapado en el pico estrecho superior. En el borde más lejano de la tercera cámara, se vio un pequeño agujero cerca del suelo, no lo suficientemente grande para pasar. Lo que había más allá del agujero era demasiado tentador para ignorarlo. Varios buzos intentaron ampliar el agujero removiendo grava y rocas para poder atravesarlo. Fue solo 4 años antes, en 1979, cuando se le pidió a Don que ayudara a recuperar los cuerpos de 2 hombres de Jacob's Well. Kent Maupin y Mark Brashear habían entrado en la cuarta cámara, pero no lograron salir. Hubo un derrumbe de grava en el túnel de conexión estrecha. Los buzos tuvieron que pasar apretadamente por un túnel de solo 2 pies de diámetro. Después de que los hombres pasaron por el túnel, un deslizamiento de rocas llenó el tubo estrecho. Probablemente pasaron sus últimos momentos intentando despejar las rocas y la grava, pero al final se les agotó el tiempo. El equipo de recuperación no logró despejar el derrumbe para acceder a los cuerpos de Kent y Mark. El cuerpo de Mark fue arrastrado por la corriente en 1981. El cuerpo de Kent permaneció en la cuarta cámara los siguientes 20 años. Don estaba enfermo por la pérdida de más vidas intentando acceder a la esquiva cuarta cámara. En enero de 1980, llevó cemento y varillas para cubrir el pequeño agujero. Bloqueó el pasaje, dejando barras en el medio para que el agua siguiera fluyendo. Parecería el final para la cuarta cámara, pero no sería tan simple. Meses después, los buzos retiraron las barras y el cemento, dejando una nota en una pizarra de plástico. No puedes mantenernos fuera. Don hizo todo lo posible para ayudar a las personas a salvarse de sí mismas. Ahora solo intentaba que los buzos se mantuvieran alejados por completo. Lamentablemente, las advertencias de Don podrían haber despertado el interés en 2 de sus alumnos actuales, Richard y Clark. Habían oído de las misiones de recuperación de cuerpos de Don y su propia experiencia cercana a la muerte en la cuarta cámara. Don trataba de acceder a la cuarta cámara cuando un derrumbe de grava lo atrapó en el angosto espacio de 2 pies. Sus brazos estaban atrapados, impidiéndole tirar de la línea de seguridad o golpear su tanque para alertar a su equipo. Tras varios minutos, casi se había resignado a morir, consciente de que no podía moverse y que su heredero partiría en solo 1 minuto o 2. Una calma inquietante lo invadió al comprender que no había nada más. Su tanque estaba vacío y había tragado agua.
Fue en este momento que tuvo un estallido de instinto de supervivencia, agitándose y pateando salvajemente, que despejó suficiente grava para que pudiera empujar hacia atrás. Salió del túnel y vio a su compañero de buceo, ofreciéndole su regulador para que Don pudiera respirar. Don aspiró el aire violentamente, atragantándose al inhalar. El increíble miedo se había aliviado al solo estar vivo. Pero ese alivio fue efímero. Al retomar su movimiento a través de las cámaras, el dolor por la expansión de aire en su estómago se tornó incapacitante. El suministro de aire de su compañero de buceo estaba casi agotado, así que debían continuar ascendiendo para salir del agua. El aire se comprime bajo 58 psi o 4 atmósferas de presión a una profundidad de 100 pies. A medida que subía, el aire en su cuerpo se expandía al cuádruple del volumen que tenía en el fondo. Cuando Don llegó a la superficie, parecía que tuviera un embarazo de 9 meses. Gritaba de dolor porque su estómago había reventado. Don relató estos momentos desesperados de su vida para advertir a los estudiantes cómo incluso el buzo más experimentado puede ser sorprendido por cambios mortales dentro de las cuevas submarinas. A pesar de la advertencia, Richard y Clark pensaron que sería una gran aventura explorar la cueva prohibida. El problema con este viaje fue que estos buzos experimentados no solo iban a bucear en cuevas. Estas son dos actividades distintas con normas y peligros adicionales. La confianza y capacidad de resolver problemas obtenidas con la experiencia en buceo podrían no ser útiles en una situación de cueva. No sabían que debían traer una línea de seguridad para marcar el camino. Tampoco tenían experiencia en el aleteo de rana para no perturbar el limo en las paredes y fondo de una cueva. La diferencia más importante es que simplemente subir no te acercará a la seguridad. Los buceadores perdidos en aguas abiertas pueden seguir las burbujas para llegar a la superficie. Los buceadores de cuevas no pueden. Richard y Clark entraron en el pozo de Jacob el miércoles por la noche, antes del Día de Acción de Gracias. Avanzaron sin problemas a través del pozo principal y las primeras cámaras. Al entrar en la tercera cámara, quedó claro que aquí comenzaba la parte peligrosa. Una vez que tu cuerpo se aprieta a través de la unión estrecha, el riesgo está en otro nivel. No podrás nadar rápidamente a la superficie si tu equipo falla. Estás atrapado en un entorno estrecho que requerirá una salida lenta y metódica. Los dos hombres estaban ansiosos pero emocionados por la siguiente fase de la exploración. Llegaron al pequeño agujero que lleva a la cuarta cámara. Richard y Clark se acercaron al agujero y comenzaron a quitar sus tanques. Esto requeriría empujar los tanques por separado mientras apretaban sus cuerpos a través del estrecho pasaje. Richard se metió por el túnel mientras Clark observaba. Clark esperó unos instantes para dejarle pasar por el túnel. Luego empezó a quitarse su propio tanque. Se acercó a la apertura cuando su amigo se asomó con una expresión desesperada de angustia. Richard salió del agujero con una fuerza salvaje que rasgaba su cuerpo contra las rocas. De repente, Clark se percató de que Richard no tenía tanque de aire. Se estaba asfixiando. Agarró su regulador y lo metió en la boca de Richard para que respirara. Después de un momento, comenzaron a respirar en pareja, pasando el regulador de un lado a otro mientras salían de la cueva. Esto demandó mucha paciencia, calma y confianza. Para cruzar de nuevo entre las cámaras 2 y 3, se requeriría una coordinación muy delicada en una desesperada lucha por respirar. Los hombres se turnaban para respirar del regulador, conteniendo la respiración y pasando la boquilla entre ellos. Deberían hacer esto mientras atraviesan un estrecho apretado y deciden hacia dónde dirigirse, sin levantar demasiado limo. Fue un enorme reto, pero lo enfrentaban. Richard y Clark entraron en la primera cámara, aliviados de estar cerca. Estaba oscuro afuera, por lo que no había luz solar para iluminar el camino a la superficie del pozo principal. Los mapas y descripciones de los túneles son engañosos. Estos pasajes no son senderos rectos y lisos por las cuevas. En realidad son irregulares y accidentados, difíciles de maniobrar, y es fácil desorientarse. Se movían despacio por el tanque de aire compartido, pero avanzaban por la pared hacia la salida de la cámara.
Mientras avanzaban, un sonido irreal los detuvo en seco. El tanque frente a ellos hizo un sonido hueco, indicando que estaba casi vacío y que habían golpeado un techo. Se movieron a la izquierda y a la derecha, sintiendo el techo encima mientras las paredes caían a su alrededor. Esta devastadora realización indujo un pánico que no puede ser medido. Los hombres estaban atrapados, dando su último aliento de aire. Clark tomó una bocanada de aire, sabiendo que el tanque estaba vacío. Richard ya tenía los ojos bien abiertos, contenía la respiración y tanteaba el techo buscando una salida. Estaban en problemas. Clark notó de inmediato que esta era la chimenea falsa en la primera cámara. Una chimenea falsa es un túnel dentro de una cueva que parece llevar a la superficie, pero en realidad es un callejón sin salida. Desesperado retrocedió 20 pies por donde habían venido y regresó a la primera cámara. Eran casi 25 pies hasta la cima de esta cámara, y luego subir por el pozo principal otros 25 pies hasta la superficie. Clark emergió a la superficie y tomó una bocanada de aire después de nadar frenéticamente 75 pies con una sola respiración. Se sintió aliviado de estar vivo. Fue un milagro. La euforia se convirtió en terror total por su amigo Richard. Aún en el agua, el tiempo se había acabado. Sabía que Richard había muerto. Esperó un poco para ver si podía salir a la superficie. Luego llamó a la policía para pedir ayuda. Don recibió la llamada para rescatar a los buzos y llegó al pozo de Jacob en menos de una hora. Al llegar, se asombró al descubrir que 2 de sus estudiantes estaban involucrados en el incidente. Eran buzos experimentados, pero el buceo en cuevas era totalmente distinto. Las cámaras inferiores estaban llenas de sedimento, así que esperaron hasta la mañana para recuperar el cuerpo de Richard. Era evidente que no tenía escapatoria en la chimenea falsa, y Clark precisó su ubicación exacta. Al día siguiente, Don ayudó a recuperar el cuerpo sin vida de Richard. A pesar de las advertencias continuas y la creación de una barrera física a la cuarta cámara, otra vida se perdió en el pozo de Jacob. Un año después, Wayne Russell moriría mientras buceaba con amigos en la cuarta cámara. Don también fue a recuperar su cuerpo. Don logró restringir las cámaras como se propuso. El Departamento de Parques del Condado de Hayes permitió que un único grupo explorara el pozo de Jacob a más de 40 pies de profundidad. El proyecto de exploración del pozo de Jacob ha explorado ampliamente los miles de pies de pasajes en este sistema de cuevas. Se ha instalado una nueva rejilla en la marca de 40 pies, prohibiendo todo buceo recreativo. Se estima que al menos 8, y posiblemente hasta 12 personas, han perdido la vida buceando en el pozo de Jacob.